Hola, bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy es jueves 23 de octubre de 2025 y nos sumergimos en el Diario Oficial de Colombia. Como cada día, estas páginas son un termómetro, ¿no?, de decisiones clave, desde movimientos financieros multimillonarios hasta ajustes, pues, en la vida cotidiana. Hoy el menú es variado. Veremos autorizaciones de deuda para gigantes como Ecopetrol y el Distrito de Bogotá. También una regulación bastante llamativa sobre el uso de perros en seguridad privada, correcciones técnicas en vivienda y energía, y cómo el propio Estado busca afinar sus procesos internos. ¿Listos para desentrañar qué hay detrás de estos textos oficiales? Exacto. Más allá de los números y los artículos legales, vamos a intentar descifrar las implicaciones prácticas. Hablamos de sumas enormes de dinero, claro, pero también del bienestar de animales de trabajo y de la maquinaria administrativa del país. Es una mirada, digamos, al detalle minucioso y al panorama general que configuran estas normas. Empecemos fuerte entonces con las finanzas. Hay dos resoluciones del Ministerio de Hacienda que llaman la atención por las cifras. La primera, la 2691, le da luz verde a Ecopetrol para un crédito interno bastante considerable con Davivienda. Así es. Se trata de un contrato de empréstito interna, específicamente bajo la figura de línea comprometida no rotativa. Línea comprometida no rotativa. ¿Qué significa eso exactamente? Pues funciona como un cupo de crédito preaprobado que Ecopetrol puede usar. Ah, ok. Hasta por 700,000 millones de pesos. Una cifra. Uf, 700,000 millones. Y un punto clave que mencionas es el destino. Gastos diferentes a inversión. Eso es. Eso suena mucho dinero para operaciones. ¿Qué podría justificar una necesidad tan grande para el día a día, más allá de proyectos de exploración o infraestructura? Es una buena pregunta. La resolución no detalla esos gastos específicos, pero sí menciona algo importante. Esto forma parte de una autorización más amplia que ya tenía Ecopetrol de su junta directiva, Ajá. para buscar financiamiento hasta por 3,000 millones de dólares para, y cito, propósitos corporativos generales. Entiendo. Entonces, estos gastos operativos podrían incluir, pues, una variedad de necesidades. Manejo de flujo de caja, pago de obligaciones corrientes, quizás cubrir costos operativos en un entorno de precios de energía volátil o incluso procurarse para obligaciones futuras. O sea, es una herramienta de flexibilidad financiera. Comprendo. Una forma de asegurar liquidez. ¿Y qué filtros pasó esta solicitud? ¿Cómo se asegura el Ministerio de Hacienda de que esto es prudente? Bueno, el Ministerio aplicó el procedimiento estándar. Evaluó la solicitud de Ecopetrol a la luz de la Ley 781 de 2002 y el Decreto 1068-2015, que son los que regulan el crédito público. Ok. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional revisó las cifras y emitió un concepto favorable. Confirman que Ecopetrol mantiene niveles adecuados de liquidez, de solvencia y sobre todo de capacidad de pago. Y ya habían usado parte de ese cupo más grande, ¿no? Exacto. Ya habían utilizado unos 500 millones de dólares de ese cupo global de 3,000 millones aprobados antes. Así que esta operación, digamos, cabe dentro del margen disponible. La resolución, claro, impone condiciones, como la obligación de Ecopetrol de incluir los pagos en su presupuesto y registrar la deuda en el sistema de deuda pública. Es un proceso reglado. Queda claro el manejo a esa escala. Ahora, sin salir de las grandes cifras, pero cambiando de actor, tenemos a Bogotá. La resolución 2727, también de Hacienda, autoriza al Distrito Capital a salir a buscar dinero en los mercados internacionales. Correcto. Esta es una autorización para emitir y colocar bonos de deuda pública externa por hasta 600 millones de dólares. 600 millones de dólares. Sí, y algo interesante es que se abra la puerta a que sean títulos temáticos, como los bonos verdes, que están muy, digamos, en boga. El destino principal de esta plata es cofinanciar el Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027, el llamado Bogotá Camina Segura. 600 millones de dólares más para Bogotá. Siempre surge la pregunta, ¿no? ¿Tiene la ciudad capacidad para asumir más deuda? ¿No estamos llegando a niveles preocupantes? Es la pregunta clave siempre que se habla de endeudamiento público. La resolución aborda esto directamente.
Fíjate, cita certificados oficiales que muestran los indicadores de capacidad de pago. Se basan en la Ley 358 de 1997, la famosa Ley de Semáforos. Ah, ¿sí? Por ejemplo, el indicador que mide cuánto pesan los intereses de la deuda sobre el ahorro operacional está en 6,86%, ¿Y el límite es? 60%. O sea, muy lejos. Muy por debajo. Y el otro, el que mide el saldo total de la deuda frente a los ingresos corrientes, está en 54,11%, también cómodamente por debajo del límite del 100%. Los números parecen cumplir la ley, pero las calificadoras de riesgo a veces ven más allá, ¿no? ¿Qué dicen ellas? La resolución menciona a Moody's y Fitch. Exacto. Y ahí hay un matiz interesante. Moody's le da a Bogotá una calificación BA3 con perspectiva estable. Eso es grado de inversión. Ok, bien. Pero Fitch la tiene en BB+ con perspectiva negativa, justo por debajo del grado de inversión y, pues, con una señal de alerta. Eso es una diferencia importante. Sí. La resolución lo menciona, pero no profundiza en esa tensión. Podría reflejar que, aunque los indicadores actuales cumplen, agencias como Fitch quizás ven riesgos macroeconómicos o fiscales a futuro. Riesgos que podrían presionar las finanzas distritales. Sin embargo, para la autorización, lo determinante son los límites legales, ¿ves? Claro. Y los conceptos favorables previos del TNP, del Consejo de Bogotá, del CONFIS distrital. Estos confirman que, según la normativa local, hay cupo de endeudamiento disponible. Entendido. Interesante esa dualidad entre los indicadores legales y las perspectivas de mercado. Y lo de los bonos verdes, ¿qué implicaría si Bogotá opta por ellos? Pues implicaría que la plata recaudada debe destinarse exclusivamente a proyectos con beneficios ambientales o sociales comprobables. Tendrían que seguir su propio marco de referencia de bonos verdes, sociales y sostenibles que Bogotá ya tiene estructurado. O sea, un compromiso adicional. Exacto. Es una forma de atraer a un segmento específico de inversionistas y, en teoría, alinear el financiamiento con metas de sostenibilidad del plan de desarrollo. La resolución también fija condiciones generales: plazo de 10 años, tasa fija y que el capital se pague en los últimos 3 años. Muy bien. De las grandes finanzas, pasemos ahora a regulaciones que tocan aspectos más específicos de la vida diaria y laboral. Hay una resolución de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que me llamó mucho la atención sobre el uso de caninos en este sector. Sí, es la resolución 2020-150-1081-97-CS. Es bastante significativa, la verdad. Actualiza y unifica normas que estaban dispersas, y lo hace poniendo un énfasis muy fuerte en el bienestar animal. Esto no es casual, ¿eh? Se alinea con otras leyes recientes. Totalmente. Se alinea con la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes, y la más nueva Ley 2480 de 2025, conocida como Ley Chiara, que refuerza esa protección. ¿Y cómo se traduce ese énfasis en bienestar en reglas concretas para los perros de seguridad? De muchas maneras. Mira, primero, establece definiciones claras. ¿Qué es un binomio, manejador y canino? ¿Qué condiciones mínimas debe tener un canil? ¿Qué se entiende por bienestar animal? O sea, las 5 libertades: libre de hambre y sed, de incomodidad, de dolor, libre para expresar su comportamiento y libre de miedo y estrés. Las 5 libertades, claro. E incluso definen enriquecimiento ambiental para evitar el aburrimiento o el estrés del animal. Luego, fija límites claros: jornadas máximas de trabajo, 6 horas diarias para perros de olfato, los detectores. 6 horas. ¿Y los otros? 8 horas para los de defensa controlada. 6 u 8 horas máximas. Eso ya es un cambio. Y leí que prohíbe herramientas de entrenamiento bastante comunes antes, ¿no? Correcto. Prohíbe explícitamente el uso de collares de castigo, como los de púas metálicas, los de pinchos o los que dan descargas eléctricas. Fuera collares de castigo. Sí, esto marca un cambio importante hacia métodos de entrenamiento basados en refuerzo positivo. Pero quizá uno de los puntos más novedosos y de mayor impacto es el de la edad máxima de servicio. Ah, ¿hasta qué edad pueden trabajar los perros ahora? 6 años, 11 meses y 30 días. O sea, justo antes de cumplir los 7 años. 7 años. Y lo más importante asociado a esto:
La resolución obliga a las empresas de vigilancia a tener planes de retiro y adopción responsable para cada canino. Planes de retiro y adopción obligatorios. Obligatorios. Para cada perro que llega a esa edad o que por razones de salud ya no puede continuar. Eso sí que es un avance significativo. Y si un perro no es apto para adopción, por su temperamento, por salud, La norma lo prevé. Si un canino no puede ser adoptado de forma segura, la empresa de vigilancia sigue siendo responsable de garantizar su cuidado, bienestar y sustento hasta su muerte natural. la responsabilidad no termina. No termina. Pueden hacer convenios con fundaciones o albergues, pero la responsabilidad final es de la empresa. Busca evitar que los animales sean, descartados o abandonados después de años de servicio. Realmente parece una regulación muy detallada. ¿Qué otros aspectos cubre? Porque suena muy completa. Cubre muchísimo. Detalla las razas autorizadas. Pastor alemán, belga malinois, rottweiler, labrador, golden retriever, varias. Y crea un comité para evaluar y autorizar eventualmente otras razas. Exige pólizas de responsabilidad civil extracontractual. ¿De cuánto? Por un mínimo de 400 salarios mínimos mensuales legales vigentes, para cubrir cualquier daño que el perro pueda causar a terceros. Prohíbe que los manejadores caninos porten armas de fuego mientras están con el perro. Regula las condiciones de transporte, las instalaciones. ¿Las instalaciones también? Sí, tanto las unidades caninas centrales como los puestos de trabajo, incluyendo temas de bioseguridad, nutrición supervisada por veterinarios, atención médica. Obliga a llevar documentación exhaustiva para cada perro. Hoja de vida, historia clínica, certificados, y advierte que la superintendencia hará visitas de inspección sin previo aviso. Ojo con eso. Impresionante el nivel de detalle. Esto seguramente tendrá un impacto operativo y, económico en las empresas de seguridad. Pasando a ajustes más técnicos pero no menos importantes, hay una fe de erratas del Ministerio de Vivienda. Sí, un pequeño documento que corrige la resolución 730 de 2025. Tiene una corrección menor de tipeo, obtener por obtener, algo así, pero el cambio sustancial está en el anexo 1. Ese anexo fija los criterios de calificación para proyectos de vivienda que buscan subsidios. ¿Y qué cambió? Resulta que en la versión original se asignaban 4 puntos si el proyecto incluía un sistema de almacenamiento de agua lluvia. Ajá. La corrección aclara que en realidad son 3 puntos. Puede parecer mínimo, ¿no? Pero en convocatorias competitivas, un punto puede hacer toda la diferencia entre obtener o no un subsidio millonario. Un punto que vale oro, literalmente. Totalmente. ¿Y en el sector energético qué nos trae la CREG? La Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, mediante la resolución 502-171, aprueba la creación de un nuevo mercado relevante de distribución de gas. Un mercado nuevo. ¿Dónde? Específicamente para gas natural comprimido, GNC, que se distribuye por red Noel vehicular en los municipios de Chuachi, Fomeque y Ubaque, en Cundinamarca. Esto se hizo a solicitud de la empresa Redegas Domiciliario. Ok, define una nueva área de servicio. Exacto. Y además de definir esta nueva área de servicio exclusivo, la CREG aprueba el cargo por uso del sistema de distribución para esa zona. La tarifa. Sí, el cargo por uso. Lo fija en 915.05 pesos por metro cúbico, con fecha base diciembre de 2019. Este cargo es lo que pagarán los usuarios, residenciales, comerciales, industriales, por el transporte del gas hasta sus casas o negocios en esos municipios. Y se basó en la metodología existente, supongo. Sí, la resolución confirma que se usó la metodología tarifaria vigente, la CREG 202 de 2013 y otras, y que no hubo recursos públicos, cofinanciación, en la construcción de esa red. Entendido. Y para cerrar este bloque de regulaciones y ajustes, un cambio en requisitos para importar un producto agrícola, el heno. Así es, el Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA, con la resolución 000-25894, actualiza los requisitos fitosanitarios para importar heno de Timothy. Heno de Timothy, ¿para qué se usa? El Timothy es un tipo de pasto, Flium pratense, muy usado para alimentar caballos y otros animales. La norma es para heno originario de Canadá, pero que llega a Colombia procedente de Estados Unidos. Ok, ¿y qué es lo interesante del cambio?
Lo interesante aquí es el proceso. Fíjate, el ICA publicó una propuesta inicial y la sometió a consulta pública internacional a través de la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Ah, consulta internacional. Sí. Recibió comentarios y, como resultado, modificaron los requisitos. Eliminaron la exigencia de que el heno fuera tratado con fosfina, un fumigante, y simplificaron una declaración que se pedía sobre la ausencia de una plaga específica, la mosca del trigo. Es un buen ejemplo de cómo la regulación sanitaria se puede ajustar con base en análisis de riesgo, evidencia científica y diálogo internacional. Muy bien. Vemos entonces decisiones macrofinancieras y regulaciones sectoriales muy detalladas. Pero el diario oficial también nos deja ver cómo funciona el Estado por dentro, ¿cierto? Hay un par de resoluciones sobre procedimientos internos que parecen interesantes. Efectivamente, reflejan ese esfuerzo constante, o al menos la intención, de organizar y estandarizar la gestión pública. Primero, tenemos la Resolución Orgánica 007 de la Auditoría General de la República. Esta entidad adopta un manual de cobro persuasivo y coactivo. Un manual de cobro. ¿Para qué tipo de deudas? Es básicamente una guía detallada sobre cómo la auditoría debe cobrar las deudas que tienen a su favor, excepto las que vienen de procesos de responsabilidad fiscal. Esas tienen reglas especiales. Esto responde a una obligación de la Ley 1066 de 2006 que exige a todas las entidades públicas tener un reglamento interno para recuperar su cartera. ¿Y qué define ese manual? ¿Cómo funciona ese cobro? Pues detalla las dos grandes etapas. La primera es la persuasiva, intentar que el deudor pague voluntariamente, con comunicaciones, recordatorios. La buena onda primero. Algo así. Si eso no funciona, pasan a la etapa coactiva. Ahí ya se usan herramientas legales más fuertes para forzar el pago. El manual explica cómo se conforma el título ejecutivo, el documento que prueba la deuda, cómo clasificar la cartera según su dificultad de cobro, las reglas para hacer acuerdos de pago, qué garantías se pueden exigir, qué medidas cautelares pedir a un juez, como embargos, y cómo opera la prescripción. La prescripción. ¿Cuándo se vence la deuda? Exacto. ¿Cuándo se extingue la posibilidad de cobrarla por el paso del tiempo? Busca darle orden y eficiencia a esa labor de cobro. Estandarizar para ser más efectivos. ¿Y la Contraloría General qué nos muestra hoy? Algo similar en espíritu, pero enfocado en la consistencia interna. La Contraloría General emite la resolución Reg EGE 151-2025. Esta establece un procedimiento formal para algo crucial: unificar criterios internos sobre cómo interpretar y aplicar las normas. ¿Unificar criterios sobre qué temas? Sobre temas súper sensibles como la responsabilidad fiscal, el cobro coactivo, aquí sí el derivado de fallos fiscales, y la intervención judicial en procesos fiscales. O sea, para que todos los funcionarios de la Contraloría interpreten la ley de la misma manera en esos temas tan delicados. Exactamente. La idea es evitar que diferentes dependencias o funcionarios dentro de la misma Contraloría tengan interpretaciones contradictorias sobre un mismo punto legal o procedimental. Suena lógico. La resolución define quiénes participan en ese proceso de unificación, cómo se inicia, de oficio o a solicitud, y establece que el resultado final será la emisión de boletines de unificación de criterios. Y lo importante, estos boletines serán de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios de la Contraloría. Buscan seguridad jurídica y coherencia interna. Parece un mecanismo importante para una entidad con tanto poder. Y para terminar, como siempre, el diario oficial trae también la microgestión administrativa del día a día, ¿verdad? Esos pequeños actos necesarios. Así es. Son esos actos administrativos que, aunque no muevan miles de millones ni cambien grandes regulaciones, son necesarios para que el Estado funcione. Hoy vemos varios ejemplos. La DIAN publica la resolución 012326 nombrando a una persona en periodo de prueba después de ganar un concurso, para un cargo en Ibagué. Un nombramiento. La misma DIAN, con la resolución 043, modifica el horario de atención al público en su oficina de Pereira para un día específico, el 31 de octubre. Cierran más temprano, a las 2 p.m. ¿Por qué? Por una actividad interna de bienestar para los funcionarios y sus hijos por el Día de los Niños. Ah, pequeños ajustes operativos. ¿Algo más en esa línea? Sí,
La Agencia Nacional de Minería, la AMM, publica la resolución VSC 00332. Corrige un error puramente aritmético en una resolución anterior. Un error de cálculo. Sí, se refería a una deuda por intereses en un contrato de concesión minera que ya había terminado. El cálculo original decía 431,000 pesos, pero el correcto era 389,930 pesos. Una corrección necesaria para la exactitud contable. Detalles importantes. Y finalmente, el Ministerio de Ambiente publica un edicto. Es un aviso público informando del fallecimiento de un funcionario, Luis Fernando Pinzón Bayona. Esto se hace para que las personas que crean tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales, cónyuges, hijos, etc., se presenten a hacerlo. Son trámites rutinarios, pero esenciales. Hemos hecho un recorrido bastante completo hoy. Desde las autorizaciones financieras que definen capacidad de inversión y gasto de Ecopetrol y Bogotá, pasando por una regulación increíblemente detallada sobre el bienestar de los perros de seguridad, hasta correcciones de puntajes en vivienda, nuevas tarifas de gas, requisitos de importación. Y los esfuerzos internos del Estado por ser más ordenado y coherente. Exacto. Es una fotografía instantánea de cómo se toman decisiones que afectan desde la macroeconomía hasta nichos muy específicos, ¿no? Cada una de estas publicaciones, aunque a veces parezcan áridas o, burocráticas, tiene detrás una lógica, unos actores con intereses y genera consecuencias concretas. Establecen reglas, asignan recursos, definen derechos y obligaciones. Muestran la complejidad de gobernar y administrar un país. Al ver todo esto, especialmente la minucia en la regulación de los caninos o los manuales de cobro, surge una reflexión. ¿Esta tendencia a regular cada vez más aspectos específicos de la actividad económica y social nos está llevando a un mejor equilibrio? ¿A una mayor protección de derechos y recursos? Plantea una pregunta fundamental, sí. ¿O por el contrario, corremos el riesgo de caer en una especie de parálisis por análisis, donde el exceso de normas detalladas termina ahogando la iniciativa, la agilidad y dificultando la propia rendición de cuentas, tanto para el sector público como para el privado? ¿Qué piensas? Es, sin duda, una tensión constante y uno de los grandes dilemas de la regulación moderna. Por un lado, la regulación detallada nace, en teoría, de la necesidad de proteger bienes jurídicos importantes. El bienestar animal, la estabilidad financiera, los derechos de los ciudadanos, la sanidad agropecuaria. Busca dar certeza, estandarizar, prevenir abusos. La intención es buena. Claro, pero, por otro lado, cada nueva norma implica costos. Costos de cumplimiento para los regulados y costos de supervisión y control para el Estado. Puede generar barreras de entrada, ralentizar procesos e incluso, si es excesiva o mal diseñada, desviar el foco de lo verdaderamente importante. Ese es el riesgo. Encontrar ese punto dulce, digamos, de regulación efectiva que logre sus objetivos sin asfixiar la dinámica social y económica. Es un desafío permanente y materia de constante debate. No hay una respuesta fácil. Una reflexión muy pertinente que seguramente seguiremos explorando en otros análisis. Gracias por acompañarnos hoy en esta inmersión en las decisiones del día a día que revela el Diario Oficial.